¿verdad? Y bueno, gracias a Dios, hermanos, porque es bueno. Vamos a Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. Y vamos a poner de pie, hermanos, para leer la palabra de Dios. Versículo 1 al 11. Vamos a leer alternadamente. Yo leo el 1, usted me acompaña en el 2 y así terminamos hasta el versículo 11. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde todos juntos? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Todos juntos el 11. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vamos a orar, Padre. Le pido que nos ayude a poder comprender espiritualmente estas verdades, Señor, de que estamos plantados juntamente con Cristo, de que estamos unidos a Cristo. En el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Pueden sentarse, hermanos? En este pasaje que leímos, el énfasis, hermanos, es una nueva vida, es muerte, se repite varias veces la palabra muerte, y también se habla de una vida nueva, y esa vida nueva proviene de una fusión, una unión entre Cristo y nosotros, y por esa misma unión entre Cristo y nosotros, es que se levanta o se hace la primera pregunta del versículo 1. Dice versículo 1, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y esto porque en el capítulo anterior el apóstol Pablo dice que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Tomando esta verdad de que estamos en la gracia de Dios, algunos le voy a llamar así, han torcido las escrituras o se han pervertido, diciendo que como Dios ya murió por nosotros y estamos en la gracia, entre más pecados cometamos mejor, así Dios manifiesta más su gracia. Algunos así piensan y algunos así quieren vivir. Por eso hay personas que aparentemente son creyentes, pero siguen practicando pecados que no agradan a Dios. Bueno, ningún pecado agrada a Dios, pero siguen practicando el pecado porque dicen, estoy bajo la gracia, cometo pecado, me arrepiento, oro, Dios me perdona y todo está bien. Y así voy a vivir mi vida pecando y arrepintiéndome. Al cabo Dios me va a perdonar siempre, hermano. Pero esto no viene de un corazón entendido, ni viene realmente de alguien que ha sido unido con Cristo, hermano. La gracia, hermano, es vista por la mente de los que no conocen a Dios como una hipocresía. Usted le dice a un inconverso que Cristo ya lo perdonó y que es salvo y que va al cielo. Él dice, no, es que tú eres un hipócrita. ¿Cómo es que ya te vas a ir al cielo nomás porque creíste y sigues pecando? Tú estás
viviendo una mentira, no es cierto, es una fantasía, es una excusa que tienes para pecar. O sea, la gente del mundo se le hace imposible, porque su mente es carnal, no es espiritual, se le hace imposible que una persona pueda estar segura de su salvación. Hermano, ¿quién esta noche está seguro de su salvación? ¿Sí? ¿Estamos seguros? Por gracia, ¿sí? Pero ellos dicen, no, es que ustedes son mentirosos e hipócritas, porque ustedes dicen que están seguros y siguen pecando y toman las cosas de Dios como un juego, y no, dicen, tenemos que guardar la ley. Y claro que nadie guarda la ley, pero es el argumento que tienen ellos para no creer en Cristo. Ahora, tristemente, hay en las iglesias algunos muy malos ejemplos que le dan la razón a este tipo de personas. Pero no debe ser así, hermanos. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Aquí Pablo, hermanos, de alguna manera pone un gran martillo, un gran remache y le pega, ¿verdad? Y dice, en ninguna manera. En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, dice, ¿cómo viviremos en él? Dice, no es posible que vamos a perseverar en el pecado, porque ya no somos los mismos que éramos antes de conocer a Cristo. Ya no somos los mismos. Ahora ha habido un cambio espiritual, divino, un misterio entre Cristo y nosotros, donde Cristo nos ha limpiado, donde Cristo nos ha salvado. Es más, donde Cristo habita en nosotros. Porque dice la palabra de Dios que estamos, ¿cómo estamos? En Cristo, ¿sí, hermanos? Y juntamente crucificados con Él. Y juntamente resucitamos con Él. Y estamos sentados, dice la palabra de Dios, juntamente con Cristo en los lugares celestiales. Entonces, ¿cómo vamos? Si somos de Cristo y estamos en Cristo y Cristo mora en nosotros a través del Espíritu Santo, ¿cómo vamos a perseverar en el pecado si nuestra vida ya no pertenece al diablo, ni al mundo, ni a la carne? Ahora la vida es de Cristo. Es más, estamos unidos con Cristo. Dios advierte, hermano, a aquellos que agarran las cosas de Dios como un juego. Mire 1 Corintios capítulo 15, versículo 34. Guarda su lugar porque vamos a estar ahí. 1 Corintios capítulo 15, versículo 34. Mira lo que le dice Pablo a la iglesia de los Corintios. ¿Cómo está, hermanos? Dice ahí, versículo 34, 1, 2, 3. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. Pablo le está escribiendo a la iglesia de Corinto, les está mandando una carta y les dice en la carta, ustedes no conocen a Dios. Porque su comportamiento es de alguien inconverso. Es muy posible que ustedes son prosélitos, seguidores, pero no son salvos. Han creído con una mente carnal en las cosas de Dios, pero no lo han dejado entrar a su corazón, no han dejado entrar a Cristo como Rey en sus vidas. Y por eso su comportamiento es carnal. Andaban en divisiones, en chismes, en fornicación, en contiendas, en cortes, en adulterios, en tanta cosa, porque dice la palabra de Dios, ustedes no conocen a Dios. Mire también, hermano, cómo le dice aquí en 1 Corintios, capítulo 5, versículo 11, dice la palabra de Dios, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose ¿qué? Hermano, fuere ¿qué? Fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal, ¿qué dice? Mira, hermano, si hay una diferencia, hermano. Y si hay personas que se denominan cristianos y están entre nosotros, y son personas que tú sabes que son borrachos, adúlteros, ladrones, ávaros, idólatras, y todo lo que dice aquí, hermano, dice la Biblia, ten cuidado. Deberías separarte de ellos, porque ellos son unos lobos en medio del rebaño. Porque es cierto que a veces caemos y a veces fallamos como
seres humanos, hermano, pero la persona que practica el pecado y que se enorgullece de la fornicación, el adulterio, la rebeldía, no, pastor, es que yo soy bien rebelde. Son personas que Dios dice, mira, se llaman hermanos, pero como el leproso hay que ponerlo ahí en una cueva a ver si es cierto que es hermano, porque su manera de ser parece ser que no es hermano. Porque parece, no se mira a Cristo en ellos. A veces visitando iglesias, ¿verdad? Yo bien contento, ¿no? Voy ahí con un americano, así bien, ojos azules, alto, y lo quiero saludar, y el americano. En la iglesia grande o chica, es igual. Están dos iglesias americanas últimamente. Y vas a la iglesia hispana y a veces es lo mismo con los hispanos. O sea que es la misma carnalidad, nomás que en inglés. Es lo mismo. Es lo mismo. Y lo único que puedo pensar es, ¿dónde está Cristo? ¿Dónde está Cristo? No se mira a Cristo. Porque, hermano, Cristo produce amor, produce gracia, produce bondad, ¿sí, hermanos? Cristo ama, Cristo se entrega. Y a veces, como aquí se mira, la gente, hermano, no muestra. Yo no digo que no sean cristianos o que no sean hijos de Dios. Yo no puedo decir sí o no. Lo que sí es que su comportamiento, hermano, deja mucho que desear. Dice ahí en Romanos capítulo 6, versículo 1, ¿qué pues diremos? Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en él? Hermano, el pecado, dice la palabra de Dios, quedó afuera porque tú y yo hemos muerto al pecado. La obra que hizo Cristo en la cruz, hermano, hizo que nosotros muriéramos a la ley y muriéramos al pecado y nos uniéramos a Cristo. Entonces, ¿cómo vamos a querer volver al pecado? Ponte a pensar en los morenitos, los negritos, que dijeran hoy en día, queremos volver a ser esclavos como el siglo antepasado. Queremos que nos encadenen, nos golpeen y que nos vendan como esclavos. ¿Tendría lógica eso, hermano? ¿Tendría razón de ser? O que dijera algún político mexicano, queremos que los españoles tomen control de México. Queremos que la independencia de México quede atrás y que volvamos a ser colonia de México. O que diga Estados Unidos, quiero volver a ser colonia de Inglaterra. ¿Sería lógico? ¿Sería bueno? ¿Sería correcto? Que dijera la persona secuestrada, quiero que me vuelvan a secuestrar como estaba secuestrado. Es tonto. Dice Pablo, en ninguna manera. ¿Cómo vamos a regresar a la esclavitud del pecado? Si Cristo por eso en su cuerpo hizo que nosotros muriéramos al pecado, que el pecado muriera a nosotros. Ahora tenemos una vida nueva en Cristo, tenemos una nueva identidad en Cristo. Mire por favor Juan capítulo 1, versículo 12. Juan capítulo 1, versículo 12. Dice la palabra del Señor. Dice así, hermanos, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Tú ahora, hermanos, eres un hijo de Dios. ¿Cómo vas a volver a la esclavitud del pecado? Juan capítulo 3, versículo 6. Lo que he nacido de la carne, ¿qué dice? Y lo que he nacido del Espíritu, ¿qué dice? No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo.
¿Cómo vas a volver a tu naturaleza carnal que estaba esclavizada por la carne, por el pecado, la concupiscencia, el mundo, que eras esclavo de vicios, de adulterios, de fornicaciones, de mal corazón, de malicia, de orgullo, de envidias, de pleitos, de iras, de pecado atroz? ¿Cómo vas a regresar a esclavizarte si ahora eres una nueva criatura en Cristo? Si ahora el pecado y tú ya no tienen ninguna relación a través de Cristo, ¿cómo vas a volver a lo mismo? Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 17. Dice la palabra de Dios, Segunda de Corintios 5, 17. Dice así en la Biblia: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, ¿cómo vas a volver a agarrar la botella? ¿Cómo vas a volver a las drogas, a la marihuana? ¿Cómo vas a volver a la inmundicia? ¿Cómo vas a volver a escuchar los corridos y la música del mundo? ¿Cómo vas a volver, dice la Biblia, como el perro vuelve a su vómito? ¿Cómo vas a volver a comer el vómito que ya lo habían recogido, ya habían limpiado y fuiste a buscarlo al bote de la basura? ¿Cómo vas a hacer eso? Ahora eres nueva criatura. Por eso es Pablo, de ninguna manera. No, eso no puede ser posible. Vamos ahí, hermanos, a 1 Juan capítulo 5, y mira, este versículo está bien bonito para que te lo memorices. 1 Juan capítulo 5, versículo 4. Vamos a leer todos juntos. Primera carta de Juan capítulo 5, versículo 4. Porque todo lo que es nacido de Dios, ¿qué dice? Vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra. ¿Quién es el que vence al mundo sino que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Porque todo lo que ha nacido de Dios, dice el 4, vence al mundo. Ahora estamos, hermanos, en una nueva creación, en una nueva naturaleza. Ahora, hermanos, el alcohólico ha vencido el deseo de beber. Ahora el adicto ha vencido las drogas. Ahora el avaro ha vencido la codicia. Ahora el mal esposo ha vencido ese mal corazón. Ahora el maldiciente ha vencido el mal vocabulario. Ahora el rencoroso ha vencido el odio. Ya. Porque hemos nacido de Dios. Y por medio de la fe hemos vencido al mundo y al pecado y al diablo. Y no podemos volver otra vez a la esclavitud. Dios nos redimió de la maldición, del pecado. Mire el ejemplo de Abraham, cómo liberó a su sobrino, ahí en Génesis 14. Génesis 14. Mire, hermano, el ejemplo ahí en el versículo 11. Y tomaron toda la riqueza de Sodoma y de Gomorra y todas sus provisiones y se fueron. Tomaron también a qué, hermanos, a Lot, hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma, y sus bienes, y se fueron. Y vino uno de los que escaparon y lo anunció a Abraham el hebreo, que habitaba en el encinar de Mamre, el amorreo, hermano de Escol y hermano de Aner, los cuales eran aliados de Abraham. Oyó Abraham que su pariente estaba prisionero, y armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Dan. Y cayó sobre ellos de noche, él y sus siervos, y les atacó, y les fue siguiendo hasta Oba, al norte de Damasco, y recobró todos los bienes. Y también, ¿a quién? A Lot, su pariente, y sus bienes, y a las mujeres y demás gente. Oye, Abraham, Lot cayó bajo el rey de Sinar y sus acompañantes. Se llevaron los niños, se llevaron las mujeres, se llevaron los bienes. Abraham, ¿estás conforme con eso? En ninguna manera. Y se armó, fue y sacó a Lot de la esclavitud y lo trajo de regreso con él. Y esto es lo que dice Pablo: en ninguna manera. ¿Cómo vas a regresar? ¿Cómo vas a volver? Perseveraremos en el pecado
Al cabo Dios es muy bueno y ya me salvó y la sangre de Cristo y lo invoco y me ayuda aunque ande mal. Dice, de ninguna manera. Es que no has entendido. Mire Romanos capítulo 6. Versículo 4, porque somos sepultados, ¿qué dice, hermanos? Juntamente con él para muerte por el bautismo. Versículo 3, o no sabéis, dice como kindergarten, ¿verdad? Vamos a aprender otra vez. O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte. Mira, el bautismo quiere decir sumergir, ser lleno de algo, ser sumergido en algo. Y dice la palabra de Dios que hemos sido sumergidos en Cristo. Y eso es lo que significa el bautismo, hermano. El bautismo significa que tú, ¿verdad?, mueres como Cristo y resucitas como Cristo y que tú eres de Cristo. El bautismo no es lo que tú haces para Cristo, es lo que Cristo ya hizo por ti, que tú quieres representarlo porque crees en Él. Voy a repetir. No es que me voy a bautizar para quedar bien con Dios. No, no, no. Dios ya te bautizó cuando creíste. Dios ya te sepultó y te resucitó y te dio nueva vida. Y tú solamente cuando te bautizas estás obedeciendo algo que tienes que hacer, que Dios ya hizo en tu vida. Porque la obra es de Dios. Nosotros creímos, Él hizo todo por nosotros. Versículo 4, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos ¿en qué? En vida nueva. Dice que con Cristo, hermanos, fuimos sepultados. Cristo, recuerden que es el segundo Adán. Y que de una manera divina hemos sido unidos con Cristo. Vamos a Efesios capítulo 5. Dice la palabra de Dios ahí, hermano. Efesios capítulo 5, perdón, hermanos, me equivoqué del libro, ahí está. Dice, versículo 30, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus... Dice hermano, escúchame, que nosotros somos miembros de la carne y del cuerpo y de los huesos de Cristo. Que Cristo y nosotros estamos unidos y que somos miembros de su cuerpo, de su carne y sus huesos. Y da el ejemplo del matrimonio, versículo siguiente, dice, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán ¿qué? Una sola carne. Cuando el esposo y la esposa se casan, se unen, ya no son dos, ya son uno, ya es una entidad para Dios. Y por eso Dios no permite y no le agrada el divorcio ni el adulterio. Pero dice el 32, grande es este misterio de que el hombre y la mujer son una sola carne. Mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Dice que somos una sola carne con Cristo, hermano. Estamos unidos con Cristo. Por eso dijo Pablo que se iba a entregar el cuerpo de Cristo a una ramera, de ninguna manera. Ya somos santos y Cristo mora en nosotros y somos parte del cuerpo de Cristo. Y Cristo y nosotros estamos unidos como un misterio, pero espiritualmente y realmente estamos unidos. Y por eso, hermanos, debemos nosotros entender que no estamos ya para el pecado. Vamos a Romanos capítulo 6. Versículo 4 al final, para así también nosotros andemos en vida nueva, versículo 5. Porque si fuimos, ¿qué, hermanos? Plantado. La palabra plantado, hermano, ya lo estudié en el griego. Es una palabra que quiere decir que estás injertado. Ven, hermano Diego. Quiere decir, hermano, que
Diego va a representar al pecador y yo voy a representar a Cristo. Y dice la palabra de Dios que en Cristo, hermanos, estamos plantados, injertados. Que en Cristo estamos unidos. Que ahora Cristo y yo somos uno. Y si yo antes estaba en pecado y antes iba al infierno, ya no, porque ahora estoy en Cristo y con Cristo. Y estamos unidos, así como un árbol que es maravilloso y sano, se le planta una matita que estaba muriendo y resucita y revive la matita. Así esta persona que estaba condenada al infierno, al pecado, cuando es plantado juntamente con Cristo, ahora son uno en Cristo, plantados. Y ahora él recibe la savia, él recibe la bendición, la divinidad de parte de Cristo, porque ahora estamos injertados y juntos somos una sola carne. Así dice Dios. Puedes pasar a tu lugar, hijo. Sabiendo esto que dice versículo 5, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Dice la palabra de Dios que cuando estaba crucificado Cristo, ahí estabas tú crucificado. Cuando Cristo estaba sepultado, ahí estabas tú sepultado. Cuando Cristo resucitó, nosotros también resucitábamos, estábamos muertos en delitos y pecados, pero ahora vivimos para Dios a través de Cristo, a través de esta unión espiritual entre Cristo y nosotros. Lo dice muy claramente Juan capítulo 15, versículo 5. Ponlo en la pantalla, hijo. Juan 15, 5. Dice la palabra de Dios, Juan 15, 5, así. Juan 15, 5, hermano. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Dice, yo soy la vid y ustedes son los pámpanos. Ustedes se alimentan de mí, ustedes están unidos de mí, y si están separados, nada pueden hacer. Somos plantados juntamente con Cristo, dice la palabra de Dios, a la semejanza de su muerte, a la semejanza de su resurrección. Somos uno en Cristo, hermano. Versículo 6, sabiendo esto, que vuestro viejo hombre fue crucificado. ¿Qué dice? Versículo 6, sabiendo esto, que vuestro viejo hombre fue, ¿qué, hermanos? Crucificado juntamente. Hermano, lo que te acabo de decir. Nuestro viejo hombre fue crucificado en la cruz. Por eso, hermanos, nosotros ya no podemos ir al infierno, porque ya pagamos. Bueno, Cristo pagó por nosotros, pero ahí estábamos nosotros en Cristo. Dice, sabiendo esto, que vuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, sea, la palabra, hermanos, quiere decir hecho inútil. O sea, para que tu cuerpo ahora que tienes ya sea inútil a la vida del pecado. Por eso, hermano, cuando tú haces algo que no le agrada a Dios, algo sucio, algo malo, tú te sientes mal. Si tú robas, te sientes mal. Si tú miras algo que no debes ver, te sientes mal. Si tú andas haciendo cosas que a Dios no le agradan, te sientes mal, porque ya Cristo ya mató o ya destruyó ese viejo hombre. El problema es que somos bien necios y queremos regresar a la esclavitud, pero ya nuestra vida, hermano, ya no es para el pecado. Y ya nunca vas a disfrutar el pecado, porque, hermano, el pecado es muerte, el pecado es tristeza, el pecado es suciedad. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que, ¿qué, hermanos? No sirvamos más, a fin de que no sirvamos más al pecado. O sea que hay una unión con Cristo para que ya no pequemos. Y no es algo de la ley, no son mandamientos, es algo en lo cual Cristo, el Espíritu Santo y nosotros ya estamos unidos cuando creímos. Algo que no se puede destruir, algo que Cristo ya hizo y por fe creímos y por fe lo tenemos.
Versículo 7, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también ¿qué? Viviremos con Él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, considerados muertos al pecado. Bueno, Diego, ponte ahí otra vez como muerto. Vamos a decir que Diego antes era alcohólico. Pues, acuéstate, hijo, acuéstate. O que sus antepasados eran alcohólicos, ¿verdad? O drogadictos, o mujeriegos, o lo que sea. Pero ya está muerto. Si le ofrecen, ¿verdad?, a Diego una botella de tequila, se la pasan, como está muerto, no se la va a tomar. Si le ofrecen una tentación muy grande, la cosa más difícil de decir que no, que a él le vaya a tentar, alguna maldad, que tenga la oportunidad de hacerla, pero y que a lo mejor nadie lo va a descubrir, pero como él está muerto, le ofrecen y él no contesta, no responde, porque está muerto. Dice la Biblia que así estamos con Cristo. Estamos muertos al pecado. ¿Y sabes qué, hermano? En ti hay ese poder. Porque yo, personalmente, era un alcohólico. Y desde que recibí a Cristo, ya no tiene poder sobre mí el alcohol. No tiene poder sobre mí la mujer extraña. No tiene poder sobre mí. Ahora, puede que sí pudiera caer, pero sería por tonto, porque yo tengo el poder para ya no hacerlo, porque yo ya estoy muerto con Cristo. Y no solamente estoy muerto con Cristo, pero también Cristo resucitó. Y en Cristo y con Cristo, ahora puedo ir con Cristo con poder, hermanos, orando, viendo los milagros, la mano de Dios, el poder de Dios, las maravillas de Dios con Cristo, porque ahora estoy vivo con Cristo. Puedes sentarte, hijo. Versículo 10, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, ¿qué dice? Versículo 11, así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermano, hay poder. Mira, si tú te santificas, si tú te consagras, si tú regresas a la lectura, a la oración, si tú vuelves al primer amor, hermano, hay poder en la oración, hay poder en tus obras, hay poder para ganar almas. Hay poder para hacer las grandes proezas de Dios en Cristo, el poder de la resurrección, hermano. El poder del que levanta las nubes de la tierra, del que saca el sol, del que, hermano, controla las aguas, del que sustenta el universo, del que, hermano, se encarga de cada latido del corazón de cada persona, del que sabe cuántos cabellos tienes en tu cabeza. El poder de Dios en Cristo Jesús. ¿Qué te roba el poder de Dios? Que tú vayas al pecado al cual tú ya estás muerto, pero que seas necio y vuelvas y regreses, cuando Dios, al que ya creyó, ya le dio el poder para vivir para Dios y para estar muerto al pecado. ¿Sí o no, hermano? Las cosas malas que haces te debilitan. Pero también tú sabes que si tú quieres, en Cristo puedes vencer el pecado. Entonces solamente vive para Cristo, porque realmente ya estamos vivos con Cristo. Estamos plantados juntamente con Cristo. Fuimos sepultados juntamente con Cristo. Morimos con Cristo. Fuimos resucitados juntamente con Cristo para que andemos en una vida nueva con Cristo. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera, no way. Ya tenemos una vida nueva. Amén. Vamos a orar. Padre,
Le damos gracias, Señor, por su palabra tan preciosa. Bendito sea mi Dios. Si Dios te habló, hermano, ponte de pie y ven al altar, habla con Dios, dile: Señor,